El texto que leímos hace un momento de Lucas 9, desde los versículos 28, está relatando y mostrando un aspecto aparentemente extraño para nosotros, pero necesario, porque dentro de la historia, del contexto de la vida de Jesús, este es los últimos meses de Cristo con sus discípulos. Entonces, lo que viene a continuación en la vida de Jesús va a ser perturbador para ellos, porque han estado varios años con Jesús y ahora viene un aspecto difícil. Sin embargo, Dios, pensando en eso, muestra un aspecto de su persona que los va a marcar para enfrentar aquellos momentos difíciles. Este pasaje que leyó Carmen eh, es conocido como la transfiguración de Cristo. Los últimos meses de Jesús con sus discípulos, Él los llevó hacia el norte de Israel para prepararlos al momento en que iban a quedar solos. Entonces, en ese fue una especie de retiros, ¿ya?, que hizo, y no una semana, sino que varios meses estuvo allá. Y esto que ocurre es hacia el norte de Israel, en Cesarea de Filipo, hacia el norte, y está Jesús preparándoles, hablándoles a ellos, dándole instrucciones, enseñando verdades. Y dentro de eso, de esa situación, un día toma a 3 de sus discípulos y los lleva aparte a orar. Y ahí se produce este cambio, esta transfiguración. ¿Qué significa? Transfiguración es un cambio de forma, de aspecto visible. Entonces Jesús cambió su aspecto. Yo pienso que necesitamos ver también en la Escritura esta revelación de Dios, porque estamos sometidos a una serie de eventos ahora que nos hacen pensar de que todo se mueve en un nivel racional, normal, ¿ya? Pandemia, vacunas para la pandemia, y todo se ve en un asunto de racionalidad normal, y perdemos la vista también de que hay cosas sobrenaturales. Y eso sobrenatural lo alimenta la Escritura, porque es una realidad que nosotros no debemos perder de vista, porque esa es la visión completa en un sentido. Así que este pasaje que estamos leyendo no es fácil, ¿ya? No es fácil de interpretar, porque ha perturbado por mucho tiempo a los teólogos y ha inspirado a los artistas. Yo puse ahí en el inicio 2 imágenes, ¿ah?, que reflejan históricamente cómo esto ha servido de inspiración a los artistas. Eso que está la de mano izquierda es una pintura de Rafael, siglo XV-XVI, Rafael, y él quiso ilustrar la transfiguración. O sea, es una visión, diríamos, italiana, ¿no? No sé, renacentista. Y la segunda imagen es este es un mosaico que está en el monte Sinaí, en una cúpula, y también lo que quiere ilustrar es la transfiguración, una visión italiana, una visión bizantina. Lo que quiero enfatizar es que ha sido algo que por mucho tiempo a los cristianos les ha animado, y hemos querido aprender más qué es el símbolo, qué es lo que Dios quiere enseñar a través de esta experiencia con los discípulos, y luego para transmitirla a nosotros. Entonces yo voy a mencionar algunas cosas que a la luz del pasaje creo que uno podría destacar. Lo primero es que Dios se revela, y para que Él pueda ser conocido,
tiene que revelarse, no depende de nosotros y de nuestra capacidad. Y es lo que la Biblia muestra, ¿ya? Revela al Dios no conocido. La palabra que más interpreta esta idea es la palabra devela, no revela, devela, o sea, quita un velo para que nosotros podamos ver más allá de lo visible. Así que un primer acercamiento es que nos recuerda que el conocer a Dios depende de la revelación que Él da a nosotros. O sea, podemos esforzarnos al máximo, pero si Él no se muestra, no podemos conocerlo. Y el que Dios se muestre ha sido su intención desde el principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, en la naturaleza se revela, en la conciencia se revela, pero se revela en su palabra. Y tiene un aspecto que necesitamos del Espíritu para conocerlo. Esto que se revela es Dios mismo, la persona de Dios. ¿Ya? Pero aquí no es solamente una revelación de Dios, sino que también la revelación de Dios Padre, Dios Hijo. Podemos conocerlo a través de la Escritura. Ahora, el conocimiento de Dios a veces nos sorprende, a veces nos puede confundir, porque es Dios el que se muestra, ¿ya? Y requiere la humildad para que Él nos vaya mostrando el significado de las cosas. Así que la transfiguración es una revelación. Dios quita el velo, Dios se muestra, hay una voz ahí que habla, Dios Padre, pero también nos revela una realidad de Cristo que es bueno mantenerla en nuestra mente, porque a menudo en una cultura occidental la persona de Cristo se hace tan conocida en un sentido, pero conocida de manera superficial, y tendemos a quitarle los aspectos divinos. Si uno va al otro extremo del mundo, es al revés. Se tiende a hacerlo tan divino que pierde la humanidad. En una cultura occidental tendemos a humanizarlo y nos olvidamos que es el Hijo de Dios quien se reveló y quien nos visitó. Así que esta revelación de Cristo confunde a los apóstoles, pero no debe confundirnos a nosotros porque nos muestra la realidad y el equilibrio correcto. Creemos en un Cristo que nos ha visitado, pero es el Hijo de Dios. Es tan humano que puede conocer nuestras propias necesidades, pero a la vez es divino porque Él puede responder y puede estar con cada uno de nosotros a la vez, porque es omnisciente, etc. Entonces nos muestra un aspecto de Cristo diferente. En el caso de los apóstoles, Cristo está haciendo aquí un anticipo de la gloria futura. Lo que viene a continuación es la pasión. Y es interesante porque Jesús en los versículos anteriores, lo que Él ha hablado acerca de su muerte. Entonces estas personas que le han seguido por tanto tiempo y piensan que la vida de Jesús y la experiencia con Él es un camino que va en ascenso y que ahora Jesús les hable que es necesario ir a Jerusalén y allá morir por los pecados, el Hijo del Hombre dice que nos da su vida en un rescate, podría ser decepcionante para ellos. Los invita a orar por la experiencia que viene y en esa oración Él se transfigura. Les muestra a ellos la gloria que ningún hombre ha podido visualizar, siquiera imaginar. Y Pedro es marcado por esta experiencia. Necesitamos esa experiencia sobrenatural de la vida cristiana. Lo necesitamos, no para creer, sino que sencillamente confirma lo que la Escritura dice y alimenta también
nuestro espíritu para esperar cosas también mayores de Él. Así que es un anticipo de la gloria futura que Cristo va a tener. Pero es mostrada a estos discípulos como una preparación para el momento de la pasión, el momento de la debilidad del Cristo, el momento de la humillación, ¿ya? El momento en que Él se hizo hombre y estuvo dispuesto a sufrir como hombre. Entonces podría la esperanza de estos discípulos también debilitarse, pero Dios permite que Él sea glorificado. Y se escucha una voz del Padre, dice, este es mi Hijo, amado, a Él oír. Así que nos revela Dios, nos quita el velo de la experiencia con Dios, pero también nos revela la naturaleza humana, el misterio del hombre, ¿ya? Que necesita la salvación de lo alto. ¿Qué somos? Bueno, sencillamente, si hay una trascendencia más allá de esta vida y hay una realidad futura, nos indica también que estamos de paso nosotros acá. Y a veces acumulamos tantas cosas o planeamos nuestra vida de manera tan detallada que nos olvidamos que estamos de paso. Y una escritura dice que somos peregrinos. Perdón. Peregrino significa alguien que está de paso, que va en otra dirección. Y la vida nos muestra que la experiencia humana es corta, la vida humana es corta, y que hay una eternidad más allá de esta vida. La revelación que hace Cristo acá nos muestra eso. Hay una eternidad al otro lado. Las cosas perdurables están al otro lado y estas son pasajeras. Yo veo que Pedro, Jacobo y Juan, que son los que están ahí con Jesús en esta experiencia, tienen más sueño que una visión, tienen más sueño que visión, ¿ya? Están pensando más en el presente que en lo porvenir. Dice el texto que Pedro, Jacobo y Juan, rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos. Esa es la debilidad humana frente a la trascendencia de Dios. Ahí está, tenemos cosas tremendamente valiosas, pero a veces estamos somnolientos por el mismo transitar de la vida y no atinamos a buscar aquello que Dios nos ha dado para justamente para despertar no solo nosotros, la iglesia, la familia, el mundo, rendidos de sueños más permaneciendo despiertos. A veces transitamos por la vida de esa forma. Y estos discípulos teniendo al Cristo, a Jesús al lado, y teniendo esta experiencia, no podían apartar de ella su propia modorra. El Señor a veces usa situaciones para despertarnos, ¿ya? A estos discípulos está usando la experiencia sobrenatural. A veces Dios usa situaciones naturales para despertarnos, porque quiere que tengamos los ojos abiertos para distinguir lo que estamos viviendo. ¿Y quién nos dice que esta experiencia que estamos viviendo, las iglesias, los seres humanos en general, no sea una manera también de despertar aquellos aspectos espirituales que están dormidos en una cultura hedonista que busca el placer, en una cultura materialista que busca la adquisición de cosas, y que de repente todo eso se ve opacado por un bichito tan pequeño, invisible, que no vemos, pero sin embargo que nos afecta tremendamente a nosotros. Nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes, tantas iglesias habían estado cerradas. Nunca antes, no se conoce otro momento. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estábamos descansando en un lugar, ahora
tenemos que descubrir que Dios está en todo lugar, que está en nuestro hogar, que está en nuestros momentos difíciles, y la intimidad con Dios puede ser recuperada, ¿ya? Y la iglesia es el momento donde vamos a compartir esa experiencia y ese enriquecimiento que también tenemos en lo privado. Así que también estos hombres son despertados con la experiencia, pero también Dios quiere a veces despertarnos a nosotros con lo que nos permite vivir. Lo segundo de esta aparición de Jesús, ¿ya?, que es interesante, es que Jesús invita a estas personas a orar a un lugar apartado. El texto dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras está haciendo alusión el versículo 28? De lo que ha dicho anteriormente, que él va a morir. Y como viene una experiencia difícil, dura, Jesús les ha dicho a ellos que el Hijo del Hombre es necesario que padezca, sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes, y dice a ellos que algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, el versículo 27. Y aquí invita a estas 3 personas, a Pedro, Juan y Jacobo, los invita a orar. Y entre tanto oraba, dice el texto 29, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, lo que llamamos transfiguración. Jesús se muestra a ellos de otra manera. Y sabe lo interesante de esto, es que la realidad es cambiada por la oración. Nada de esto hubiera pasado si ellos no van al monte a orar. Y a veces la oración, algunas personas la muestran como una manera de refugiarse de una realidad dura. Pero por lo que vemos acá, es la oración la que cambia la realidad. Dios puede cambiar las situaciones cuando personas se acercan a orar. En este caso, Jesús cambia y les prepara para lo que viene a continuación. Su rostro, su vestido, todo ello cambió, pero fue producto de la oración que permitía fortalecerle para la realidad dura que venía. Entonces, la oración no es un refugio, sino que la oración es una oportunidad de cambiar la realidad, lo que está pasando, ¿ya? Y es lo que nos muestra este pasaje. Hay una transformación de Cristo, y ahora Cristo es glorificado, y la oración es parte de este momento de fortaleza para momentos difíciles. Hay un cambio de una naturaleza natural a una naturaleza gloriosa. Pero ¿sabía usted que esta naturaleza gloriosa que se vislumbra aquí de manera excepcional en Jesús, es la que Jesús promete también a su pueblo? Es la que Jesús garantiza en la resurrección para su pueblo. Es la que Jesús está formando también en nosotros. Porque Pablo dice esto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Jesús es transformado de manera sobrenatural a un estado glorioso. Ese estado glorioso, según lo que entendemos de la Escritura, es el que Dios ha prometido a todos los creyentes.
pero hay un estado transformador ahora en el presente que todavía no se manifiesta en nuestro cuerpo, sino que se manifiesta en el carácter que estamos cambiando a la imagen de Jesús. Entonces hay dos aspectos en la gloria de Dios. Un aspecto glorioso aquí, ahora, en el presente, donde somos transformados en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en los conceptos que tenemos. ¿Y cómo somos transformados? Bueno, a la misma imagen de Cristo. El modelo, necesitamos un modelo, y ese modelo es Cristo. Romanos también dice algo similar. Y somos transformados para que Él sea a la misma imagen de su Hijo, del primogénito, para que Él sea hermanos entre nosotros. Es la misma idea. Dios está haciendo una obra ahora, y esa obra gloriosa que va a concluir en la resurrección, aquí hay un prototipo. Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, el motivo por el cual Jesús subió al monte fue, ante todo, para orar. Pero es la oración la que transforma todo esto. Mientras él oraba, se produce esto. Ahora, yo me preguntaba, necesitamos en un sentido un lugar como estos discípulos, un monte de oración. Los coreanos, la experiencia de la iglesia coreana es que ellos compran montes, compran cerritos para transformarlo en un lugar de oración. Es interesante, ellos lo toman literalmente esto. Entonces muchas iglesias se reúnen a orar en esos montes, a hacer vigilia, y muchas partes de Corea está, por ejemplo, Seúl, rodeada de estos pequeños montecitos que las iglesias han ido comprando y han hecho ahí lugares de oración. Y los seminaristas van a esos lugares a hacer oración toda la noche como parte de su preparación para el pastorado. Literalmente. Yo pensaba figurativamente, nosotros necesitamos un lugar, cada uno de nosotros, donde pueda estar en oración, su dormitorio, o un lugar donde pueda estar en privado, porque es lo que dice Jesús, orar en privado y Él recompensará en público. Dice. Y cómo esto se va descuidando a veces. Contra todo lo que se diga, la oración no es la fuga, la huida de este mundo, sino que la oración es la transformación de la realidad de este mundo. Porque cuando oramos, tenemos más posibilidades de cambiar las circunstancias. Orar puede cambiar la realidad, puede recuperar su fuerza, puede transformar las dificultades, puede encontrar descanso, puede aprender a perdonar. El hombre y la mujer de oración marcan una diferencia en nuestra sociedad. Pedro dice, maestro bueno, es para nosotros, es bueno que estemos aquí nosotros. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Lo interesante en esto de Pedro es que encuentra en esta realidad fuerzas, encuentra manera de poder enfrentar, aunque su reacción más adelante es bien torpe. Porque dice Pedro, y sucedió que apartándose ellos de él, dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros bueno que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Pedro, bueno, siempre criticamos a Pedro, pero gracias a Pedro sabemos muchas cosas que de otra manera habrían quedado oscuras. Y él dice a Jesús, mira, bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. ¿Qué quiere decir Pedro? Mira, los momentos a veces grandiosos, sobrenaturales que tenemos en la experiencia cristiana, a veces tienden a ser un obstáculo en el desarrollo cristiano. Acariciamos eso, lo acariciamos y no avanzamos, no crecemos. ¿Quién no tiene en su vida cristiana momentos como verdaderos íconos, pequeños íconos en el camino y a los cuales recurre, y algunas personas a veces quedan en esa circunferencia y no avanzan? En la experiencia que tuvimos como misioneros con mi esposa, una vez fuimos a una ciudad en Chillán a apoyar una iglesia. Y la iglesia eran como, a ver, unos 8 iglesias menores que dependían de una iglesia madre. Y fuimos a apoyar porque el pastor nos pidió, necesitaba apoyo. Y la verdad es que conocimos como 8 obras que él había levantado. Y él nos invitó, éramos un grupo de 8 personas, jóvenes en aquel tiempo, y nos invitó a vivir en su casa, una tremenda casa, y hacía una olla grande de comida. Él, un pastor así grande, bonachón, y un tremendo vozarrón. Y él nos contaba que había sido el predicador, levantó obras al otro lado de la cordillera, en Argentina, tenía obras, y aquí tenía como 8 iglesias que él había levantado. Nos llevó a su iglesia y su iglesia la había levantado hacia unos bolones que habían en las bases de río, y ahí había levantado con otros hermanos. Y esa era su experiencia. Pero viendo la realidad, las iglesias estaban todas de capa caída, ¿ya? Las obras estaban siendo abandonadas porque él ya no las atendía, y empezamos a conocer un estado calamitoso de la iglesia. Pero él siempre recordaba, cuando predicaba al otro lado de la cordillera, él siempre recordaba lo que había hecho con esta iglesia que le había construido, esa otra que había él ordenado pastores, y ese era su círculo vicioso. Y yo pensaba cómo a veces las experiencias gloriosas en la vida cristiana se transforman en un obstáculo, ¿ya? Entonces, esto está pasando aquí con la transfiguración. Pedro, al ver eso, inmediatamente dice, oye, ¿por qué no hacemos una enramada? Una enramada era una especie de ramada como las que conocemos nosotros en el 18, ¿ya? Pero se usaban estas para festejos, para bueno, sí, una especie de festejo, de adoración, y probablemente Pedro pensaba ahí establecer su base, ¿no? Mira, a ver, quienes han ido a la Tierra Santa encuentran la diferente imagen, que donde hay un evento sobrenatural o donde se recuerda algo de lo que hizo Cristo, se edifica una iglesia. Entonces está la iglesia de la Natividad, donde Jesús se supone que nació, está la iglesia donde Jesús predicó el Sermón del Monte, la iglesia del monte, está la iglesia, y así. En todos esos lugares hay vestigios, pero uno las visita y están vacías, ¿ya? Son monumentos históricos sin vida. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una experiencia sobrenatural y nos queremos aferrar a ella y se transforma en un obstáculo. Entonces,
lo que está sucediendo acá, el egoísmo de Pedro. Jesús está hablando de que es necesario ir a Jerusalén y morir. Hay que enfrentar la realidad. Se manifiesta de manera gloriosa para preparar a sus discípulos. Y esta preparación se transforma en algo definitivo para Pedro. Para Pedro, porque él no quiere ir al valle y enfrentar la realidad. Quiere quedarse ahí en su confort. Y es el gran tema muchas veces en la iglesia cristiana, que nos conformamos a nuestro metro cuadrado. Las experiencias buenas que hemos tenido se transforman también en un obstáculo para seguir creciendo. Y Dios quiere romper con eso. ¿Ya? Dios quiere romper con eso. Para terminar, Jesús había dicho también en la Escritura: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Los que han aceptado este evangelio sin ver la transfiguración, pero que aceptan y creen que un día seremos transfigurados a la misma imagen de Jesús. Estos textos nos ayudan a alimentar esa esperanza que Dios ha puesto en su palabra para sus hijos. Así que yo le animo en el sentido de que este relato nos muestra cosas fundamentales respecto a Dios, que Él es fiel, que envió a su Hijo Jesucristo, es la voz de Dios Padre que habla ahí y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y que nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser hijos de Dios, y lo que leemos en la persona de Cristo va a ser una realidad en cada uno de nosotros. Y no olvide que la oración cambia la realidad. Si eso ha quedado claro, destacado en este pasaje, me siento conforme y que podamos animarnos en este sentido. Oremos al Señor. Padre Dios, esta mañana, Señor, queremos que tú alimentes también nuestra mente, nuestra visión, con esa realidad sobrenatural que implica el ser cristiano. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista esa realidad. Oramos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.